Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Leonor Jaime Cerveleón y vengo a presentarles el trabajo titulado Modelo matemático para la optimización de la logística del transporte en la cadena de suministros del sector minero energético, específicamente carbón, utilizando inteligencia artificial. Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto con los profesores Zulmar y Carolina Nieto de la Universidad de Santander y el profesor Luis Enrique Mendoza de la Universidad de Pamplona. Como agenda para desarrollar la presentación, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la logística del transporte y la cadena de suministros. Algo de algunos elementos que son importantes dentro del sector carbón, que es la inteligencia artificial, algunas técnicas que se aplican dentro del trabajo, unos resultados que ya obtuvimos y que son bastante relevantes para el desarrollo del trabajo y las referencias de pronto más importantes que podemos citar hasta el momento. Bueno, dando inicio a nuestra presentación, es importante dar a conocer el significado de lo que es la logística del transporte. En este caso, pues cuando hablamos de logística del transporte, básicamente que nos enmarcamos en todos aquellos procesos que son necesarios para que un producto pueda llegar hasta su destino final, desde un punto de origen hasta un punto fin. La logística del transporte lo que permite es que el usuario final tenga el producto en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y que de alguna manera este producto que llega al cliente tenga pues unos menores costos, menores tiempos de entrega y que se puedan optimizar mucho mejor los recursos con los que cuenta una organización. Este concepto de logística de transporte pues va ligado al concepto de cadena de suministros, que de alguna manera lo que busca es llevar una adecuada gestión y planificación de todas las actividades necesarias para lo que es una adecuada adquisición y abastecimiento de todo lo que se requiere para poder elaborar un producto. De acuerdo a ello, se tiene en cuenta dentro de esa cadena los actores que hacen parte de ella, como son proveedores, los intermediarios, los mismos clientes, entre otros que pueden intervenir dentro del proceso. Lo que se busca es que a través de la cadena de suministros se pueda tener una adecuada articulación entre todos esos actores para que al final el producto cumpla con los requerimientos que pide el cliente y pues como hemos mencionado llegue en las condiciones que el cliente lo requiere, en el momento que él lo requiere, donde él lo requiere. Estos dos conceptos, lo que es la logística del transporte y la logística del carbón, se articulan precisamente porque dentro del sector carbón es necesario tener en cuenta estos elementos, ya que hacen parte bastante importante de este sector. Hay que resaltar que el sector carbón es uno de los principales elementos o productos que aportan al Producto Interno Bruto, si hablamos del caso Colombia, como de algunos países y por qué no hablar específicamente en Colombia de algunos departamentos. Es un producto que genera un valor económico que hace parte pues precisamente de las economías de diversos departamentos y lógicamente del país. Dentro del sector carbón hay que tener en cuenta algunos elementos importantes en los cuales intervienen procesos logísticos y los procesos de la logística del transporte. Entonces tenemos el caso de lo que es la exploración, que es precisamente donde se hace todo el proceso para poder identificar aquellos yacimientos en los cuales se encuentra el mineral.
la explotación, donde pues en el caso de Colombia por lo menos se trabaja minería a cielo abierto y también se trabaja minería subterránea. Hablamos del beneficio, que en este caso va enmarcado en aquella selección, clasificación de lo que es como tal el carbón, para luego realizar de pronto un proceso de transformación, y digo de pronto porque depende del tipo de carbón que se extraiga. Algún carbón se le hace determinado proceso y a otro se vende totalmente como es extraído. Hay un transporte de este carbón precisamente para que pueda llegar a esos sitios o a esos clientes que lo requieren, dependiendo del tipo de carbón. Si es carbón metalúrgico, por lo general es un carbón que se va a mercados internacionales, y si ya es un carbón térmico, se dirige a los mercados nacionales, a plantas industriales donde se utiliza para generar energía. Adicional a ello, pues es importante mencionar que pues dentro del modelo lo que queremos es identificar qué herramientas de la inteligencia artificial nos pueden servir para hacer mucho mejor ese modelo matemático. Y para ello pues tenemos que definir qué es la inteligencia artificial, donde pues para nosotros la inteligencia artificial lo que busca es que a través de un proceso matemático se puedan emular comportamientos del cerebro humano que permitan que a través de esas ciencias computacionales se tenga la capacidad de que el sistema pueda aprender y tomar decisiones de manera autónoma. Dentro de muchas de las herramientas que se utilizan actualmente para la inteligencia artificial, pues tenemos que de alguna manera tener en cuenta que esta inteligencia artificial está articulada con lo que denominamos actualmente o se denomina como industria 4.0, que dentro de algunas de esas técnicas que se trabajan de inteligencia artificial podemos mencionar algunas de las que están presentes acá en la lámina. Sin embargo, nosotros pues hemos tomado para el modelo lo que son redes neuronales, y se tiene pensado también trabajar con análisis de agrupamiento o K-means, y por qué no la posibilidad de trabajar con algoritmos genéticos. Algunos resultados previos que ya se tienen del modelo: se ha trabajado o se realizó una encuesta, la cual se le aplicó a 104 empresas del departamento norte de Santander, específicamente minas de carbón, en las cuales se les aplicó un instrumento que contenía 54 preguntas relacionadas con procesos de innovación. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que queremos ver pues si realmente la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar esos procesos de transporte, pero queríamos ver si realmente estas minas de alguna manera han querido avanzar y han querido innovar en algunos de sus procesos. Entonces tenemos acá la primera gráfica que va en relación a lo que es la media de las empresas o de los datos por empresa, en las cuales podemos identificar que resaltan por lo menos 4 empresas que se salen del promedio. Quiere decir que esas empresas han aplicado diferentes herramientas de innovación a sus procesos, mientras que las otras las han aplicado de manera muy similar, si las han aplicado, o en algunas ocasiones no las han aplicado. Es decir, el comportamiento de la gran mayoría de empresas es similar. Y esto también se ve reflejado en la varianza, que es la segunda gráfica que tenemos. Y en este caso también se destacan algunas empresas las cuales su varianza es diferente de la del promedio de empresas. Es decir, que en su mayoría las empresas trabajan o implementan de manera similar las herramientas de innovación que pues mencionaron, o muy seguramente algunas de ellas no implementan o no tienen pensado implementarlas por ahora.
Adicional a ello, pues se trabajó inicialmente para una parte del modelo matemático, se buscó que fuera importante el análisis o la predicción de la demanda. ¿Por qué? Porque de esa demanda va a depender también cómo va a ser la logística del transporte para determinada demanda que vaya a tener el carbón. Entonces, lo primero que se hizo fue trabajar para el modelo a través de redes neuronales si se podía hacer una predicción de la demanda. Entonces, dentro de esas variables que se trabajaron como variables de entrada, trabajamos el país, que acá hay unos ejemplos. A cada país se le colocó un numerito: 1 Países Bajos, 2 Estados Unidos, 3 Islas Malvinas, 4 Israel, 5 Turquía, 6 Dinamarca. Estos son algunos de los países principales productores de carbón. Encontramos información histórica de los años 2007 al 2016, información que se encuentra en la red y que de alguna manera pues nos sirvió precisamente para hacer ese modelo de predicción. Alguna de esa información se encontró en la unidad de producción minero-energética de Colombia. También pues se encontró dentro de la información lo que es la producción en toneladas por año para cada uno de los países, el precio internacional del carbón para esos años en dólares por tonelada. Adicional a ello, el precio internacional del petróleo en dólar por barril. ¿Por qué el petróleo? Porque también los términos de negociación del carbón tienen mucho que ver con el precio del petróleo. Asimismo, el número de clientes en unidades para cada uno de esos países mencionados, el costo del transporte de acuerdo a cada uno de esos países en FOB, dólares por tonelada por cada tipo de carbón. ¿Qué quiere decir FOB? Ese es un término de negociación internacional en el cual se negocia o se trabaja el carbón. Eso quiere decir free on board, lo cual indica que la responsabilidad del transporte se da hasta la embarcación de la carga. A partir de allí hasta el sitio donde se va a llevar finalmente el carbón, es decir, hasta el cliente final, es responsabilidad del cliente. Y también tomamos el tipo de carbón, dependiendo pues del carbón que se produzca: 1 para antracita, 2 para hulla térmica, 3 para coque y semicoque y 4 para el carbón metalúrgico. Y como variable de salida pues vamos a tener la demanda en miles de toneladas por año. En este caso pues tenemos un ejemplo de lo que es un vector, el cual incluye país, año, producción para ese año, el precio del carbón en ese año, el precio del petróleo, número de clientes, el costo del transporte dependiendo si es antracita, hulla térmica, coque y carbón metalúrgico, en ese caso el tipo de carbón y la demanda para ese año. Entonces trabajamos, como les decía, una red neuronal. En este caso trabajamos una red neuronal perceptrón multicapa, la cual tenía pues los datos mencionados anteriormente de las variables. Esa red neuronal se trabajó con 3 capas, con 11, 5 y 2 neuronas. Adicional a ello, pues se trabajó con una función de activación de base radial con 500 ciclos de entrenamiento. El entrenamiento de la red neuronal se trabajó con el 50% de los datos. Y se trabajaron datos intermedios, es decir, se tomaron los datos del país 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Tenemos en este caso la información o los datos de afinamiento para hacer que la red funcione mucho mejor. También pues es importante mencionar que
de alguna manera, pues los datos que se trabajaron son los datos que se mencionaron anteriormente, del 2007 al 2016. Dentro de los resultados que se obtuvieron, pudimos observar que la red neuronal que se programó trabaja de manera eficiente, es decir, que realmente pues obtuvimos unos datos bastante interesantes. Acá, como podemos observar en la gráfica, se hizo un zoom de la información para ver pues los datos reales con la predicción y vemos que son datos muy similares. Pudimos observar que tuvimos un 90% de confiabilidad en la información. Asimismo, se realizó al final la predicción por país para el año 2017, que era lo que se quería ver, si los datos podían hacer esa predicción, y pudimos ver que la red perfectamente realizó una predicción bastante acertada para el 2017. Como les mencionaba, un 90% de confiabilidad. Al final la red que obtuvimos pues era una red con 3 capas ocultas de 11, 5 y 2 neuronas, con una salida pues que en ese caso era la demanda de producción. Adicionalmente a ello, pues dentro de otras variables que se quieren incluir del modelo, aparte de esa predicción de demanda que se realizó como resultados preliminares, buscamos que el modelo también integre otras variables como son pues los tiempos de cargue, descargue, el embarque, que también es muy importante, el tiempo de transporte en las rutas, dependiendo lógicamente de la ruta seleccionada. Consideramos también importante tener en cuenta factores y variables como son fletes, peajes, combustible, el medio de transporte en el que se va a llevar la carga, transporte interno dentro de las minas, que también es bastante importante, si son bandas transportadoras, cables aéreos, barcazas, entre otras que utilizan también diferentes minas. Las distancias que hay en cada una de las rutas, la velocidad promedio, la morfología de la carretera, porque en este caso es importante mencionar que también esto influye mucho en lo que son tiempos, costos y entregas del producto, entre otras variables que seguramente se le integrarán al modelo para hacerlo un poco más robusto. Esto es lo que queremos integrar adicionalmente estas variables con lo que son redes neuronales y análisis de agrupamiento y, como les decía anteriormente, ¿por qué no? Algoritmos genéticos, teniendo en cuenta que haciendo alguna revisión hemos podido ver excelentes resultados con algunas de estas técnicas. Bueno, finalmente, como conclusión, de acuerdo a lo que pudimos obtener de las encuestas, vimos que aún hay muchas brechas en las empresas en cuanto a la inclusión de procesos de innovación dentro de sus procesos. Sin embargo, vimos que para algunas ha sido pues iniciativa y vemos que es de alguna manera interesante pues la adopción de varias técnicas de inteligencia artificial que les pueden ayudar precisamente a tomar decisiones y a dar soluciones a muchos de los problemas que se presentan en este sector. Adicionalmente, pues se pudo observar que redes neuronales es una técnica adecuada para hacer predicción y pronóstico de la demanda, y pues que es una técnica que es potencial para que sea base del modelo matemático que queremos desarrollar, precisamente para que se pueda dar la optimización de la logística del transporte en el sector minero energético, específicamente carbón. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron o de las principales referencias y pues finalmente quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias.